Amigos de Página en Blanco, el día de hoy vamos a entrevistar a Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, para hablar de su nuevo libro Elecciones y Decepciones, Historia de una democracia en construcción, publicado por Editorial Planeta. Bienvenido, Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Roberto, a tus órdenes. Para comenzar, Alfredo, a puertas del Bicentenario y una elección presidencial insólita como la que nos aborda en estos momentos, usted ha publicado su último ensayo, Elecciones y Decepciones. Quisiera preguntarle qué tan arraigada está la cultura democrática en el Perú. ¿Esta circunstancia pandémica podría o no disparar la apatía política? Sí, no está muy arraigada. Históricamente, la República cumple 200 años, pero la democracia, entendiendo por la democracia un proceso donde la mayor parte de la población vota libremente para elegir a sus gobernantes y un proceso que no es interrumpido por golpes de Estado militares, tiene 40 años. Pero incluso de estos últimos 40 años, que arrancaron en el año 80, hemos tenido también sobresaltos, ¿no? Autogolpes, intentos de reelección, así tampoco ha sido un proceso muy fluido. Pero además de eso hemos tenido lo que yo llamo pues estas decepciones. Los gobernantes de los últimos 40 años, la mayoría de ellos ha incurrido, como hemos sabido después, en actos de corrupción, ¿no? Eh, Abuso de poder, etcétera, y eso ha generado pues una gran frustración, una gran malestar que ya se refleja en la actitud del electorado frente a los partidos políticos, ¿no? Ha abandonado los partidos políticos en búsqueda de algo nuevo, algo diferente, pero tampoco encuentra en las nuevas opciones mayor atractivo, ¿no? Entonces vemos un electorado hoy día pues bastante apático, bastante eh, desinteresado en la campaña electoral porque no ve, digamos, una, eh, una opción que realmente lo haga recuperar la confianza en los políticos y en la democracia, ¿no? Sobre todo una indiferencia peligrosa para la circunstancia en la que estamos, el punto de quiebre en el que estamos. Y justo esta eh, percepción de corrupción que se corrobora mediante investigaciones periodísticas o fiscales es uno de los problemas sobre los cuales gira un tema de campaña. Actualmente, ¿qué problemas se pueden convertir tema de campaña? Y si un problema que no está viendo la agenda pública podría ser la agricultura familiar. Es un problema que se posterga y en algún momento hay que encarar. Bueno, sí, los problemas que más menciona la ciudadanía suelen ser la seguridad ciudadana, la corrupción, la economía, ahora más que antes, por el tema de la crisis que estamos viviendo, y también ahora más que antes la salud, ¿no? Que antes era un poco ignorada, digamos, en las campañas electorales. Esos son los temas sobre los cuales está girando la campaña, pero tampoco vemos pues una oferta muy coherente, muy sólida en estos aspectos. En el campo de la seguridad ciudadana, por ejemplo, las propuestas más simples son la mano dura, ¿no? Y por ahí va la cosa, y eso pues tampoco es una solución ni acá en ninguna parte, ¿no? Ujú. Entonces sí, vemos un problema de oferta, un problema de que los candidatos no logran despertar en la ciudadanía una esperanza, una expectativa, porque no tienen una planteamientos suficientemente atractivos y sólidos para resolver los problemas que le preocupan más a la ciudadanía, u otros problemas como el que mencionas, ¿no? Que hay varios problemas que la mayor parte de la población no valora, no estima, y que podría ser materia de que algún candidato pues los levante con propuestas inteligentes para resolverlos, ¿no? Sí, sobre todo porque un problema que no vemos, pero que es el narcotráfico. Por ejemplo. O el narcotráfico coexiste con el sistema político, coexiste con
el interior del país, sobre todo, donde hay zonas donde la minería ilegal y el narcotráfico son las dos patas de un cuerpo. Y con una gran presencia en la política. En los votos preferenciales para las campañas parlamentarias, estos movimientos ilegales, ¿no? El narcotráfico, la minería ilegal, o también movimientos de extrema izquierda como el Movadef, infiltran a los partidos y logran que sean elegidos sus candidatos digamos, dinero pues ilegal que se mete en la campaña, ¿no? Sí, eso es un problema que hay que atender. Hay un capítulo del libro que habla de los prejuicios y el antivoto. Y yo quería preguntarle si el peruano ha construido su identidad política desde el rechazo a quien no es afín a sus ideas políticas. Es, Mm. es, es una forma en la que el peruano ha construido por quién vota. Hay algo de eso, de todas maneras, y no solo ideológicamente, sino también en otros campos, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil, históricamente se ha comprobado, que alguien que ha sido alcalde de Lima pueda ganar una elección presidencial. Hemos tenido 5 alcaldes que han postulado en distintas épocas, ¿no? Andrade, Castañeda, Belmont, Villarán, antes de ellos Bedoya Reyes, que han sido algunos de ellos como Bedoya o Andrade buenos alcaldes y sin embargo no han tenido éxito en la elección presidencial porque para las personas que viven fuera de Lima eh, también hay un cierto sentimiento antilimeño que hace que se construyan, digamos, su identidad en el sentido de que hay que votar por alguien que no sea, pues, identificado con la élite limeña, ¿no? Eh, pero claro, mucho más serio es lo que mencionas, que es la construcción del del voto de rechazo frente a políticos que han sido muy fuertes, ¿no? Es el caso de Fujimori, que ha generado un sentimiento antifujimorista muy grande, que hoy día mueve políticamente a mucha gente, y como también fue el caso de APRA y Alan García, ¿no? El antiaprismo es otro sentimiento que es más grande incluso que el aprismo, ¿no? Entonces, estos sentimientos antis marcan mucho las decisiones, ¿no? Mucha gente no sabe por quién votar, pero sí sabe por quién no votar, ¿no? Esa es la limitación que hoy día enfrenta, por ejemplo, Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta. Si ella llegase a la segunda vuelta, su destino sería probablemente muy similar o más grave aún que el que tuvo hace 5 años, en donde perdió la segunda vuelta por un altísimo voto de rechazo, ¿no? Sí, la verdad es que muchos peruanos van a votar descartando candidatos no por ideas, sino por sentimientos. Uh -huh. En el libro propones al lector una forma de verse a sí mismo desde un punto de vista político, el test TOPES. ¿En qué consiste dicho test y cuáles son sus variables? Me atrae del test que es una buena adaptación de test que por lo general vienen de Europa o de Norteamérica. Es no decir una tropicalización, pero sí es una adaptación de los sentimientos políticos del latinoamericano. Sí, efectivamente, está diseñado, pensado en América Latina, pero es un paso más en esa dirección, ¿no? De buscar una lectura más completa de nuestra forma de pensar. Tradicionalmente se ha hablado desde la Revolución Francesa de la división pues, de los ciudadanos entre izquierdas y derechas, ¿no? Y el centro que está entre ambos extremos. Pero esa forma de mirar el mundo, que pudo haber sido muy vigente en el siglo XX hasta la caída del muro de Berlín, ya perdió todo sentido porque hoy día no existe pues esa polarización entre el comunismo y Occidente. Hoy día no podemos decir pues que el gobierno de Rusia o el gobierno de China son gobiernos de izquierda, lo cual demuestra que esa clasificación se agotó, ¿no? En el Perú todavía seguimos a veces hablando en esos términos, pero en realidad cuando hablamos en esos términos nos estamos refiriendo a un eje, que es el eje económico. La gente que cree en la empresa privada, que cree en la economía de mercado, sería la derecha, y la gente que cree en un Estado fuerte, un Estado interventor, controlista, sería gente de izquierda. Sin embargo,
lo que yo sostengo en el libro, y por eso construí este test, es que hay por lo menos tres ejes en donde nosotros nos movemos ideológicamente. Un eje es el político, donde hay gente que es más autoritaria y gente que es más democrática, ¿no? Hay gente que cree en la mano dura, como hablábamos hace un rato, o gente que cree que los presidentes deben ser dialogantes, concertadores, ¿no? O en el tema de la libertad de prensa, gente que cree que el Estado debe controlar los medios de comunicación y gente que cree que es muy importante respetar la libertad de información y de opinión en todos los medios de comunicación, ¿no? Y así hay otras variables políticas que generan esta polarización. En el eje social, el otro eje que yo veo, aparte del económico, es el social, donde la diferencia fundamental está entre liberales y conservadores. ¿A qué me refiero? En los temas del el matrimonio gay, el tema del aborto, el tema del consumo de la marihuana, e incluso el tema de la actitud hacia los inmigrantes, ¿no? Los liberales tienden a ser más favorables y los conservadores ciertamente están en contra. Entonces, esa otra forma digamos, de analizar a la sociedad nos permite ver que las propuestas políticas o los candidatos en el fondo atraviesan estos tres ejes, ¿no? El político, el económico y el social, y nosotros como ciudadanos también tenemos inclinaciones pues hacia uno o hacia otro lado en esos tres ejes, ¿no? Sí, justo hay una pregunta, sobre todo en el eje social, que puede ser motivo de preocupación. Personalmente para mí lo es que el Estado tenga la posibilidad de vulnerar derechos individuales cuando la seguridad de todos esté en peligro. Mm. Sobre todo en esta circunstancia de pandemia, el Perú, después de más de 20 años que vuelve a vivir bajo toque de queda, mi pregunta es si los peruanos estamos dispuestos a aceptar dichas restricciones sin ningún tipo de objeción. Claro, lo que ocurre en el Perú, y eso es una característica quizá que nos diferencia pues de países europeos, es que aquí hay una gran informalidad que nos lleva a una actitud que viene además de antiguo, y es que la ley se acata, pero no se cumple. Entonces, eso es una válvula de escape. Entonces, ahora, por ejemplo, supuestamente estamos todos en confinamiento, pero vemos que hay muchísima gente que sale a las calles a trabajar o a pasear, ¿no es cierto? O a comprar. Entonces, esas válvulas de escape hacen que, si bien aceptamos la idea de que hay que restringir las libertades individuales por razones de seguridad, en este caso para no contagiarnos. Por otro lado, todos sabemos que no es pues de una rigidez absoluta como podría ser en China, cuando estalló la pandemia en Wuhan, la gente estaba absolutamente prohibida de salir de su casa, así se muriese de hambre, y le metían presa a las personas que se escapaban de su vivienda, ¿no? Entonces, en la cultura asiática, este control social, este control del Estado sobre las libertades individuales es muchísimo más fuerte. En el caso nuestro sabemos que es más flexible, por eso es que no hay tanta resistencia a este tipo de disposiciones, ¿no? Sí, sobre todo porque con la aparición del Internet, justo una de las cosas que hace China en cuarentena es que a través de un aplicativo celular, donde el gobierno sabe todo sobre ti, ellos Uh -huh. determinan si ese día sales a la calle o no. Y eso no pasa en el Perú. En el Perú hay una brecha digital que no permite controlar o siquiera intentar comunicar efectivamente que la cuarentena se hace por un fin colectivo, ¿no? Eh, justo quisiera comentarte de que si bien ha existido experiencias electorales en medio de una pandemia, esta en particular, como la elección presidencial en Bolivia, el referéndum en Chile y el fin de semana pasado las elecciones presidenciales en Ecuador, países Entonces, semejantes a nosotros, la campaña electoral no despega. Si bien normalmente las campañas despegaban en enero y comenzaban con todo porque había como una suerte de tregua navideña y de fin de año, la campaña electoral ahora no trasciende. Y eso también implica la nueva cuarentena. Y mi pregunta va por
cómo los candidatos sobrellevan estas restricciones. Por Mm, ejemplo, la ausencia de franja electoral es un problema porque no se llega al votante. sí, va a ser una campaña muy corta, sin duda, en parte por la pandemia, porque la pandemia restringe, pues, por ejemplo, la capacidad de hacer marchas, mítines, ¿no? Manifestaciones públicas, eh, y en parte porque la gente está más preocupada por su salud, la de sus familiares, y por la sobrevivencia en general, que por la campaña política, ¿no? Está más preocupada por el corto plazo que por el mediano plazo. Eh, entonces va a ser una campaña corta. Y también porque las reglas de juego han cambiado. En otras épocas los candidatos podían hacer propaganda en radio y televisión, hoy no lo pueden hacer, pero en cambio tenemos unas redes sociales mucho más extendidas, ¿no? Que pueden llegar a casi todos. Pero al final de cuentas, yo creo que la campaña se va a empezar a animar ya en la segunda mitad de febrero, porque empiezan a producirse ya movimientos entre los candidatos, ¿no? Hemos tenido durante muchos meses una campaña que no tenía mayores cambios. En cuanto empiezan a haber movimientos, alguien que estaba atrás pase adelante, etcétera, ese tipo de cosas creo que van a dinamizar la campaña en las próximas semanas. Sí, sobre todo porque hay un puntero con no más de 15%, es bajo. Para ser febrero es bajo. Y Claro, y eso también hace que sea una campaña mucho más difícil de predecir, ¿no? Porque hay media docena de candidatos empatados virtualmente, ¿no? Estadísticamente empatados. Y además todavía no sabemos la última palabra del Jurado Nacional de Elecciones sobre posibles exclusiones de algunos de estos candidatos, ¿no? Entonces, eso también genera una incertidumbre. Cuando esto se termine de disipar, creo que ya la campaña va a entrar más de lleno. sí, esperemos que no hayan exclusiones ni algún tipo de tachas, porque al final eh, es el derecho de ser elegido contra presentar una documentación que puede ser subsanada tranquilamente. Exactamente. El tema de la campaña congresal, si bien nosotros ya hemos tenido una elección congresal en enero de 2020 con resultados muy distintos y que no veíamos al menos como la aparición del FREPAP o que Antauro Humala tenga una bancada en el Congreso, pero en esta campaña congresal está candidateando el último expresidente Martín Vizcarra. Su controvertida figura, porque cada semana siempre hay una noticia sobre Vizcarra, ha permitido que nos enfoquemos en la elección congresal o ha producido todo lo contrario, que la rechacemos, que digamos presidente y ahí, y el Congreso por arrastre. Bueno, hasta ahora la- el poco interés que hay en la campaña está más en la elección presidencial, ¿no? En la elección parlamentaria hay el elemento de arrastre que puede traer los candidatos presidenciales. También hay el hecho de que hay marcas más conocidas, más fuertes y marcas nuevas. Las marcas nuevas tienen un problema, o sea, la gente sabe, digamos, que Forsyth o De Soto son candidatos, pero mucha gente no sabe el partido por el que están compitiendo, ¿no? Y por lo tanto, el voto de esos partidos podría ser menor que los candidatos presidenciales, simplemente por un tema de conocimiento, ¿no? Tienen esos partidos que hacer un esfuerzo porque la gente conozca sus logos, sus marcas y no se confunda, ¿no? Y no vote por otro. El caso de Vizcarra es un caso especial porque ha sido presidente y fue popular en su momento, pero también porque estamos viendo escándalos sobre su gestión que pueden llevar, digamos, al desplome de de su apoyo popular, ¿no? Este descubrimiento de que él se puso subrepticiamente la vacuna, este, cuando supuestamente era para hacer pruebas, y él se la puso a él y a su esposa escondidas, al mismo tiempo que no avanzó con la compra de las vacunas que recién este gobierno, el Sagasti, ha logrado traer. Eso creo que le puede costar bastante en imagen a Vizcarra y al partido por el que compite, ¿no? Sí, ciertamente, lo de las vacunas, sobre todo porque accedió a vacunas de médico, que no hay doble ciego,
por lo menos indignante. Y Ujú. hablando de vacunas, justo desde que Sagasti asumió la presidencia, Julio Guzmán y el Partido Morado buscaron distanciarse, como no aceptar los posibles pasivos que pueda tener este gobierno de transición. Pero ahora la figura ha cambiado, justo ha empezado la vacunación y este gobierno de transición ha logrado comprar o cerrar tratos con las farmacéuticas para tener las suficientes dosis para vacunar a todo el país. Y el problema es que no ha sido contraproducente que Guzmán se haya distanciado de este gobierno interino y que le Mm, pueda resultar en desmedro de su popularidad como candidato. claro. Yo pensaría que el distanciamiento no ha sido creíble en ningún momento, porque no ha habido pues una posición de crítica, ¿no? De Guzmán hacia Sagasti o nada por el estilo. Entonces, es muy difícil desvincularse. Pero por otro lado, también creo que la gente es muy personalista en el voto, no es partidaria. Entonces, si votan o no votan por Guzmán, no es por culpa de Sagasti o del Partido Morado, es porque Guzmán resulta más o menos atractivo. Entonces, si él está perdiendo puntos, no creo que sea tanto por Sagasti, sino porque él mismo no está haciendo una campaña que enganche con la población. Sí, su imagen, su percepción como candidato se ha desvalorizado y eso se nota en las encuestas. Uh Eh, -huh. y como última pregunta, quisiera hacerte una pregunta de valoración personal. Y en este último quinquenio, el sistema político ha implosionado. Los partidos que tenían mayoría en el Congreso no tienen muy bajo respaldo. El APRA está en un proceso de renovación este, dramático. El Fujimorismo, César Acuña está en otros. Y quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus perspectivas de recambio generacional en la política? ¿Qué opinión te merece la llamada o denominada generación del bicentenario? Y si con ellos podría terminar un ciclo político en el Perú, ¿es el bicentenario el fin de un ciclo político? Pues ojalá lo sea, ¿no? Porque lo que está claro es de que los líderes políticos de los últimos 20, 30 años nos han decepcionado y la gente no quiere volver a votar por ellos. No solamente los que fueron presidentes, sino también muchos otros que fueron congresistas o que han sido candidatos más de una vez a la elección presidencial y que ya la gente no quiere volver a votar por ellos. El problema es que no se ve todavía ese recambio, ¿no? La generación bicentenario es un bonito nombre, pero no tiene todavía una configuración muy armada, ¿no? Las protestas que vimos en noviembre contra el Congreso, este, sí tuvieron un elemento de creatividad en la juventud que participó en esas movilizaciones y tuvo una participación muy amplia, no solamente fue juvenil, la verdad, pero después eso se ha esfumado, ¿no? Hay algunos jóvenes candidatos interesantes en algunos partidos eh, y ojalá sean elegidos y empezamos ahí a ver el germen de la renovación que estamos todos buscando, ¿no? Sí, sobre todo porque es una generación de 30, 40 años que va a empezar a disputar plazas de poder eh, con ya una generación mayor de 50, 60. Entonces, este bicentenario podría ser el partidor de una arena política generacional. Sí, y ojalá pues traiga nuevos maneras de hacer política, ¿no? Porque la demagogia, el populismo que hemos visto en este último Congreso, y con algunos rostros relativamente nuevos, este, no ha sido pues mejor que lo que teníamos en el pasado, al contrario, casi ha sido peor. Entonces, este, es importante salir de lo viejo, pero necesitamos que se renueve para algo mejor, ¿no? Y no para actitudes políticas que son aún más lamentables que las que teníamos antes, ¿no? Sí, ciertamente sí. Eh, Te agradezco, Alfredo, por tu tiempo. Eh, Tu libro me parece muy ilustrativo, mucha data,
que hay que revisar y focalizar. Me gustó mucho de que, por ejemplo, en tu libro tú demuestras que el Oriente es la zona, la macro región que va a tener más votantes nuevos. Y justo en la última encuesta tú ves que una de las zonas más desatendidas en el sentido de que no tiene candidato es el Oriente. Sí, el libro espero que sea leído en particular por los candidatos y por las personas más interesadas en política, porque tiene mucha información también sobre cómo ha cambiado el Perú en los últimos 40 años desde el punto de vista económico, demográfico, social, y también lo, las tareas pendientes, ¿no? O sea, cuáles son los desafíos que tenemos por delante para retomar el desarrollo económico, para reformar el Estado, para reformar la política. Es decir, hay muchos elementos adicionales ahí que podrían ser muy útiles en esta campaña para los candidatos al Congreso y para las personas interesadas en política en general, ¿no? Sí, eh, eso sería todo. Te agradezco, Alfredo. Y yo redacto la entrevista este fin de semana, se lo doy el domingo a Mariela y ya Mariela hace la promoción. Muchísimas A ti, gracias. Roberto. Gracias a ti. Buen fin de Chao. semana.